Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Conversaciones en Puerta del Pescado. Mi nombre es Paula y hoy tengo una invitada súper especial. Ella es María Osorio, más conocida como María Imparable. Ella es una hija de Dios. Como profesión, ella es licenciada en educación, es deportista y ella es apasionada por la enseñanza desde el ser. Le encanta hablarle a mujeres, trabajar con ellas. Dios ha hecho una transformación muy hermosa en su vida. Y bueno, hoy vamos a estar escuchando un poco acerca de su vida antes de conocer el amor de Jesús y también de cómo fue ese proceso de vivir ese encuentro personal con Jesús. Así que yo te invito a que te quedes hasta el final. En todas estas conversaciones siempre tenemos algo de parte de Dios para ti, porque es lo que ha hecho Dios en la vida de personas que se han acercado a Él. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, tómate tu café o tu té o tu bebida preferida, sube el volumen a tu dispositivo. Y bueno, aquí te presento a María. María, ¿cómo estás? Bienvenida a Puerta del Pescado. Qué placer, qué felicidad estar acá. Gracias por esta invitación tan especial. Yo ya me preparé mi café, también ya me puse cómoda porque esto va a estar muy bueno. Bien, muy bien. María, qué rico que estás acá. Cuéntanos un poquito ahora, ¿dónde estás tú? ¿Cuántos años tienes si nos quieres contar? Un poquito acerca de ti y también nos cuentas quién eras tú, pues antes de tener ese encuentro personal con Jesús. Bueno, yo en este momento estoy en la ciudad de Medellín, como Paula lo dijo, pues mi nombre es María, más conocida como María Imparable, tengo 26 años. Bueno, mi vida antes, yo soy de un pueblo del Carmen de Viboral, yo nací en las montañas, me crié en las montañas donde no entra ni la señal literal, y a los 16 años llegué acá a la ciudad de Medellín, ya llevo bastantico tiempo acá, ese tiempo he vivido sola. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? Pues yo era una mujer más conocida como el desliz, ahora soy más conocida como María Imparable, pero antes era más conocida como el desliz, digamos que esa mujer abusada, rechazada, menospreciada, la que no valía nada. Y bueno, eso obviamente no es una información bonita para una niña en ese tiempo y pues a raíz de eso se fueron creando varias heridas y digamos que esa ha sido como mi transformación ahora o mi lucha desde que salí de mi casa y lo conocí a él y me di cuenta que había una vida mejor, que él tenía otras cosas mejores para mí. Entonces a partir de ahí inicia como la transformación en esta carrera de la vida. Qué lindo. María, ¿y por qué te dicen imparable? Yo creo que eso es una consecuencia de la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Imparable es un nuevo nombre que Dios me ha regalado a través de ese proceso de escribir su historia en mi historia, porque finalmente ha sido él el protagonista de todo lo que ha pasado y es como básicamente por eso. Imparable nació en mí, digamos que yo lo reconocí, yo tuve la convicción de lo que era. Un día que salí a correr porque estaba desesperada, yo llevaba mucho tiempo sin trabajo, sin esperanza, estaba en ese punto donde la vida no me importaba y donde yo decía es mejor que me lleves ya porque, o sea, literal es mejor morirme. Entonces ese día, un día, a mí me gusta mucho el deporte, pero ese fue mi primer contacto con el deporte, estaba muy desesperada, tenía hambre, tenía necesidad en mi casa, no sabía qué hacer de ese momento donde imagínate lo peor. Entonces salí un día a correr sin rumbo, empezó a llover, yo empecé a llorar y de repente empecé a escuchar, o sea, yo me puse los audífonos y no sé en qué momento empezó a sonar una canción en mi celular, se llama Buscando una señal de Damaris Guerra y literal la canción decía como que buscando una señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó, entonces resulté en un cerro, en ese cerro pues estuve como llorando, bajaba y yo escuchaba la canción y yo sentía que algo estaba pasando en mí, pero pues no te puedo explicar qué era, porque cuando Dios obra, cuando Dios actúa,
cuando Dios realmente quiere conquistar tu corazón, yo creo que pasan cosas sobrenaturales que tú no puedes explicar, o sea, literal, tenés que vivirlo para entenderlo. Entonces, a través de esa experiencia, yo dije, wow, yo tengo que describir lo que viví aquí, qué pasó, qué es esto. Llegué a mi casa y obviamente yo tenía esperanza, pues mis problemas seguían siendo los mismos, pero yo llegué llena de esperanza, llena de fuerza, y ahí fue donde dije, wow, ¿qué pasó? Y hasta ahora no sé en qué momento exacto fue revelado, imparable, pero yo empecé a decir, uy, ¿yo quién soy? ¿Yo qué soy? Entonces, como que esa palabra se te venía a la mente. sí, se me vinieron muchas, pero en ninguna eran como más cosas de mi mente, hasta que llegó, vos sos imparable, y yo, wow, sí, pero ¿por qué? Ah, no, porque no te has rendido, era como una conversación entre él y yo, o sea, sí, pero inexplicable. Y yo Qué dije, wow, hermoso. sí, soy imparable. Imparable nació corriendo, por eso imparable ahora. El propósito principal es impactar vidas a través del deporte y por eso trabajamos todos los días. María, y tengo que decir que me encanta el tema de que lo abordes desde el deporte. O sea, creo que Dios siempre nos da una manera de cómo avanzar en su propósito y esa es una de las maneras que Él te ha dado por medio del deporte. Qué lindo. María, yo me voy a devolver un poquito a esa María de antes. Tú dijiste el desliz y realmente nosotras queremos contar algo de lo que pasó en tu niñez, más que todo porque yo sé que en medio de esa conversación pueden haber personas que se sientan identificadas. Entonces, no sé si tú nos podrías contar un poco acerca de por qué te llamaste a sí misma en un tiempo el desliz o alguien te llamó así, más o menos qué pasó. Bueno, a ver, en mi casa somos 9 hermanos, yo soy la segunda hija de 8 hijos, después de un hijo muy deseado con toda el alma que mi mamá tuvo. Entonces, después de eso, digamos que yo no me llamé así, fue mi mamá la que me llamó pues el desliz, porque según ella no había sido deseada, no había sido planeada, fui como un tema de una noche y ese tipo de cosas, digamos que por desconocimiento quizás. Entonces, digamos que ella fue la que me llamó el desliz. Yo me registré así un día que estábamos hablando sobre los hijos deseados, los que no. Entonces, bueno, yo recuerdo qué ropa tenía, recuerdo en qué posición estaba, y ella le dijo a mi hermano, ay, eres el niño deseado, no sé qué. Y yo le dije, bueno, ¿y yo, mami? No, tú eres un desliz. Y yo desde ese día, pues obviamente me quedé en un desliz. Mi respuesta en ese momento no fue buena, porque no voy a decir que yo no respondí nada. Yo le dije, pues, o sea, no, yo reaccioné mal en ese momento, y lo que le dije, pues no estuvo bien. Ahora lo veo como, uy, pues primera que se desliza de esa manera, yo le dije. Entonces, bueno. Entonces, a partir de ahí empezaron palabras como, porque eres el desliz no vas a ser capaz, porque no fuiste deseada, tú nunca serás esto, nunca serás lo otro. Entonces, demasiada desaprobación, y registro era no fui deseada, o sea, yo no soy deseada, no tengo propósito, pues si mi mamá lo dice. Tú en alguna conversación que tuvimos previa pues a esa grabación, me cuentas también que pues no viviste esa niñez con tu papá, entonces eso como que también hace que se afirme, entre comillas, o se afiance esa falsa identidad con la que viviste por un tiempo. Entonces, claro, eso trae como consecuencia un montón de cosas en tu carácter, en tu corazón, en tu estado de ánimo. Creo que sí, exactamente. Y yo creo que hasta nuestra misma relación con Dios, las personas que no tuvimos un papá físico, no podemos, nos cuesta mucho, porque yo lo digo por experiencia, nos cuesta mucho ver a ese Dios como padre, a ese Dios que conquista, proveedor, literal, ese Abba Padre que todo lo puede, porque nosotros nunca experimentamos como esa caricia de un papá físico, esas afirmaciones de él. Y incluso era algo de lo que yo más le reclamaba a mi mamá, porque él no estaba. E incluso a Dios yo le decía, pues si tú existes, porque entonces mi papá no está, o sea, porque soy una niña abandonada. Exacto, tenías una herida de abandono. Exacto. Bastante grande. Y llegaste a Medellín.
Bueno, yo llegué a Medellín con 16 años recién cumplidos, yo me gradué del colegio y como a los 2 meses me vine para Medellín, algo que yo llamé probar suerte, o sea, porque en mi corazón estaba el sueño de enseñar, o sea, yo tengo la enseñanza en mis venas y pues yo amo enseñar, entonces ese era como mi deseo y a pesar de mi frustración de que yo tenía en mi cabeza que no lo iba a lograr, digamos que yo me vine con una cierta actitud de yo le voy a demostrar a ellos que sí lo puedo hacer. Fue como, claro, digamos que un logro por el dolor. Entonces, sí, pues, pero después se transformó. Y lo bonito es que ahora Dios te ha mostrado que sí lo lograste o lo estás logrando y lo vas a seguir logrando de la mano de Él. Porque tú me comentaste que trabajas ahora no solamente con esta pasión que tienes con las mujeres, sino en un centro educativo, ¿cierto? Sí, exactamente, sí, gracias a Dios y para la gloria de Dios fue mucha lucha porque era luchar contra un desconocimiento, pues tú vienes desde un monte donde no conoces nada, donde nunca has sentido un carro, entonces te enfrentas a una ciudad con un montón de miedos, sin identidad, sin saber quién eres, o sea, es muy teso, pero pues hoy solamente puedo decir que Dios estuvo ahí, que Dios me sostuvo y que gracias a Él hoy pues sí soy docente y una apasionada por la educación y por enseñarle a mujeres a través de una historia que Dios ha escrito en mi vida. Amén, así es. María, ¿cómo veías a Dios antes de conocerlo como Padre? ¿Quién era Dios para ti antes? Para mí, antes de conocer a Dios como Padre, Dios era un Dios castigador, era un Dios que condenaba, un Dios que maldecía, un Dios que o sea, era un Dios al que yo le temía desde un punto de es que no puedo hacer eso porque si no, literal, me voy al infierno, así. Porque ese era un Dios que me vendía, un Dios de oraciones repetidas, un Dios que yo tenía supuestamente que escuchar porque si no lo hacía me maltrataban o estaba pues como la pela y mi mamá estaba siempre como pendiente de que no te puedes mover porque tiene que escuchar y yo era como, pues a mí no me gustaba eso. Cuando llegué a Medellín empecé a ser muy practicante. Hubo un momento donde yo dije, no me siento bien, yo quiero experimentar a Dios de una manera diferente y no sé cómo hacerlo. Entonces, digamos que me empecé a alejar un poquito de esa iglesia y estuve como un tiempo navegando en contracorriente sola con el deseo, pero no sabía cómo hacer hasta que te conocí, como dice la canción, hasta que conocí o sea, digamos que Dios, yo venía con el corazón muy herido porque había vivido acá en Medellín mucha traición por amigas, por personas, porque claro, como era tan inocente, digamos que yo no sabía entre el bien y el mal, pues como que yo estaba tan acostumbrada al mal que para mí todo me parecía como normal. Entonces, claro, hasta que llegué acá a Medellín, y por medio del deporte conocí una persona, digamos que yo puedo decir que Dios conquistó mi corazón. Él sabe cómo conquistar nuestro corazón y Él lo hace de maneras que tú no entiendes, pero que después vas a valorar mucho. Y quizás en el momento que tú ni siquiera sientes que estás preparado. Yo en ese momento solo tenía dolor, solo tenía rencor en mi corazón. Dios me presentó una amiga que también es deportista. Y a partir de ahí yo lo conozco a través del deporte y a través de una amistad verdadera que siempre me lo muestra sin mencionármelo. Ella nunca me dice que ese es Dios, que eso es lo que ella está reflejando es Dios, pero ella, yo siempre digo, me lo mostró sin mencionarlo y eso fue lo que atrajo mi atención, que no sentí que fuera algo forzado, o sea, fue algo que cuando Dios ensaña con uno, Él sabe cómo hacerlo. ¿Cómo era la relación con tu amiga? Entonces, para cerrar la pregunta anterior, digamos que el Dios que tenías en tu mente era el Dios bravo, castigador, el Dios que nos ve, sí, nos ve en todo momento, pero que si uno conocerlo, entonces uno cree que porque como me está viendo, me va a castigar, pero en realidad el regalo de Dios es que Él nos está viendo porque está con nosotros, porque nos está cuidando, porque está ahí y vamos caminando de la mano con Él. Y entonces tú te encuentras con esta amiga a través del deporte. Bueno, ustedes empiezan, me imagino que a salir, a hacer deporte juntas.
Y más o menos cómo era o cómo fue esa relación inicial, me interesa muchísimo que le contemos a las personas cómo empezaste a ver a Dios y en qué momento te diste cuenta. Ella me está mostrando a Dios, lo que ella me está hablando es la palabra, pero no me está diciendo un versículo específico. Y le estoy viendo vivir una vida como yo también la podría vivir, pero con paz, con esperanza. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es esa relación y cómo empezó esa relación con tu amiga que te llevó a conocer al verdadero Dios? Bueno, gracias a Dios por las redes sociales y por el día en que yo creé un Instagram. Entonces, ahí yo subí, yo siempre, como siempre entrenado, yo subí una historia y ella me dijo, wow, qué chévere ese lugar. O sea, estuvimos montando mucho rato bicicleta, contando historias, y yo empecé a ver en ella algo diferente. Eh, la manera de hablar, la manera como actuaba, como miraba, como ella vivía su vida de acuerdo a lo poco que me había contado. Y ella dice ahora, o ella me ha dicho, desde que yo te escuché, desde que yo escuché tu historia, porque ese día yo le conté casi que toda mi vida, ella me dijo, yo sabía que tú estabas para cosas grandes. Entonces, ¿por qué fue tan importante desde el primer momento? Porque ella sí creyó en mí. Una persona física, ella sí creyó en mí, ella me dijo, o sea, ella sin decirme, güey, yo creo en ti, ella me dijo, yo creo en ti, yo sé que estás para cosas grandes. Ahí empezábamos, llegamos a mi casa y como yo estaba tan herida con el tema de las amistades, yo dije, no, no más, me salí de un grupo donde nos habíamos mandado las fotos y ella me dijo, de aquí nadie se sale sin ser autorizado. Entonces volví, me entró al grupo y a raíz, pues, después de eso seguimos hablando todos los días, entramos a pandemia, ella estuvo conmigo en pandemia en un proceso muy teso que yo viví. Entonces ahí me prestó un libro, nos empezamos a leer el libro, ella me preguntaba, yo le contaba y ella siempre como ahí. Y yo era como, o sea, yo sí me resistía, pero como que al mismo tiempo yo, uy, pero ¿qué es esto? O sea, no entiendo, pero es chévere, se siente lindo que alguien se preocupe por ti, que alguien te pregunte. Como yo, por primera vez yo sentía que alguien se estaba preocupando por mí. Ahí empezamos un fin de semana, en el tiempo de pandemia, nos encontramos en mi casa, yo siempre he vivido sola, entonces estuvimos ese fin de semana como creando cosas, Imparable empezó a tomar forma en ese momento, le conté sobre mi deseo de Imparable, yo le dije, mira, yo quiero que las demás personas conozcan mi historia, yo quiero que se inspiren, yo quiero que sepan que se puede, no sé qué, bueno, en fin. Y ella me dijo, conectémonos a un servicio. Algo así, y nos conectamos al servicio de la iglesia donde actualmente las dos nos congregamos, y ese día estaban hablando de Nehemías, de la reconstrucción, y ella me dijo, tú eres Nehemías, y yo, claro, yo dije, wow, yo soy Nehemías, yo tengo que saber quién es Nehemías. Empecé a investigar sobre Nehemías, y ahí me empecé a enamorar, ya no me perdía nada, ya quería que se terminara pandemia porque ella me decía, wow, en la iglesia es diferente, lo que se experimenta ya es demasiado, y yo como que no, yo quiero de eso. Ella iba a servir aún en pandemia, y para mí su estilo de vida siempre fue una inspiración, sin ella decirme, mira, es que Dios es esto, es que Dios te ama, no, ella solamente, ella lo reflejaba, y eso fue lo que a mí me conquistó. Y Dios le dio ese amor a tu amiga para que te lo diera a ti. Y sin decirte Dios te ama, ella te amó, pero en realidad fue Dios amándote a través de ella para que tú, en el momento en el que ya estuvieras lista, te dieras cuenta, wow, todo esto dio Dios. Y qué hermoso. Yo pienso, amigos aquí, a los que ya conocen del Señor, lo importante del discipulado, porque es que esa palabra puede ser muy específica para la iglesia o para la palabra de Dios, pero cuando la llevamos a la práctica, el discipulado se trata de caminar hombro a hombro con alguien, como caminó Jesús con sus discípulos, vivir una vida diaria en lo que se pueda, ser vulnerable uno cuando está discipulando a alguien, porque de menos que tú conociste también lados débiles o conoces lados débiles de tu amiga, pero que en medio de esa debilidad más bien ves la fuerza de Dios en ella. Entonces de eso se trata, ir a ser discípulos, de dejar a un lado el egoísmo y relacionarse, porque tenemos una agenda, claro, pero cuando Dios te pone en el camino esa oportunidad de ese es un discípulo o una discípula de Cristo, pues la agenda personal casi que queda a un lado
y uno empieza a hacerlo intencional. Entonces yo quiero invitarlos, si tú ya conoces a Jesús y Dios te ha puesto cerca de una persona que tú sabes que Dios miró, te animes a caminar de la mano, hombro a hombro con esa persona, como María nos está contando con su amiga. María, y qué bonito lo de la iglesia. Entonces, ¿cómo es esa vida también desde la comunidad? Hay dos cosas. Yo creo que Dios sabe perfectamente cómo conquistar nuestro corazón y pues todas las historias son diferentes, como el amor, como la amistad, como todo en la vida, ¿cierto? Pero hay un tema y es que yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es disponerse. Pues sí, si tú realmente quieres un cambio, ¿y qué pasa? Es la importancia de saber, ni siquiera de saber, es la importancia, como lo decías tú, de relacionarse, pero también sí, como que identificar si te aporta o no, porque para mí fue muy importante la relación con ella, porque yo veía su estilo de vida, yo veía ya cómo vivía, entonces eso a mí me empezó a inspirar. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios conquistó mi corazón antes de llevarme a una iglesia, pues, pero porque sabía que yo ya había estado en una donde yo no me había conectado con él. Entonces, yo pienso que la comunidad y la iglesia van muy de la mano. Si tú tienes una comunidad, tienes una iglesia, y bueno, yo también creo que no pensar que en la iglesia solamente es el lugar donde se hacen discípulos, porque a mí me sacaron de la calle y me llevaron a la iglesia, o sea, literal. Estar dispuesto siempre, y es precisamente por eso como que yo, de acuerdo como a eso, yo dije, wow, o sea, se puede impactar la vida de gente a través del deporte y que conozcan a Jesús, que tengan una relación con él, que se congreguen en una iglesia, termina siendo una consecuencia de ese proceso que tú, y de esa siembra que tú ya haces previo a eso. Exacto. Y María, ¿por qué, por ejemplo, tú continúas yendo a la iglesia? O sea, ¿qué es lo que tú has encontrado en la iglesia que tú dices, bueno, aparte de tener a mi amiga que me enseñó, que me modeló a Cristo, a leer la palabra en mi casa porque lo puedo hacer, pues bueno, también voy a la iglesia? ¿Qué es lo que te lleva como a continuar ahí? Yo creo que la conexión que tú tan indescriptible que tú puedes tener con Dios, y esos tiempos esos tiempos de intimidad que se fortalecen allá, y la comunidad, obvio, porque yo creo que mi amiga fue solamente la persona que corrió la tapa, la venda de mis ojos, y al entrar a la iglesia a mí se me abrió un mundo totalmente diferente, porque tú tienes líderes, tú tienes esto, tú tienes lo otro, gente muy grande, gente que te inspira a crecer, gente que conoce a Dios, que lo ha experimentado, gente apasionada. Entonces ahí fue donde yo empecé, wow, este lugar es para mí, aquí lo experimento, e incluso yo soy de las personas, y todas mis amigas me dicen, no, es que usted siempre se hace adelante, porque yo digo que yo siempre llego temprano, me hago adelante porque me gusta tener un encuentro cara a cara con él, o sea, literal, yo lo siento así, pero yo digo que la comunidad, esa conexión diferente con el Señor, porque no es igual, o sea, congregarse es demasiado importante, porque mira, o sea, yo estaba sola, yo estaba como aislada de un mundo que no conocía, y Dios llega, me rescata y me lleva a un lugar donde Él me empieza a afirmar, donde Él empieza a cambiar esas mentiras por verdades, y wow, nadie se quiere alejar de donde lo tratan bien. Yo creo que Dios hace eso para que podamos ser multiplicadores, o sea, Él nos rescata, Él nos restaura para que nosotros después vayamos y hagamos discípulos, porque a nosotros nosotros ya fuimos rescatados. Así es, esa es la misión principal. A través de, como tú dices, el Señor conoce nuestros gustos y Él tiene esa manera de llegar a cada corazón y usa esos gustos también para decirnos, mira, yo también estoy aquí, ¿cierto? Esos gustos que son sanos, esos gustos saludables. Y es como también, pues no sé, pienso ahora que no esperar a que pues precisamente nos pase algo súper malo para dejarnos rescatar, para dejar que Dios conquiste nuestro corazón, sino que qué bonito que Dios pueda hacerlo de una manera romántica si tú te dispones y de verdad quieres que lo haga. María, ¿qué entonces ha sanado y transformado Dios en tu vida? ¿Qué ha transformado? Mi identidad. Yo pienso que eso es lo principal y lo primero que Dios hace, porque si tú no tienes identidad, tú no crees que tú eres una hija de Dios, que tú eres amada, que tú eres aprobada. Yo creo que eso hace parte de la identidad, porque la identidad no es solamente tener un nombre y un apellido, pues si fuera así sería muy fácil. Yo creo que la identidad es aceptar que realmente
tú eres una hija de Dios, que realmente Él te rescató, que tú no eres un error, que Él te creó con un propósito y que desde antes de la creación del mundo Él ya tenía todos tus días escritos en el libro de la vida. Para mí entender eso, y no solo entenderlo, sino tener la convicción en mi corazón de que así era, apropiarme de eso, recibirlo. La primera vez que lo escuché, obviamente no lo recibí porque no es tan fácil. Una cosa es contarlo y otra es realmente tener esa convicción en el corazón, pero yo siento que mi vida cambió totalmente desde el momento que mi identidad fue restaurada y por consecuencia, digamos que todo eso que yo creo que soy ahora para Dios se transforma en amor para esas personas que en algún momento me hicieron daño, que en algún momento no creyeron. Eso se transforma en perdón. Es como Dios va transformando a través de nuestra identidad, a través de sus promesas y de su amor, de sus caricias, Él cómo va limpiando nuestras heridas, las va restaurando y pues por consecuencia también a los demás, porque ya somos unas personas que como tenemos a Dios en nuestro corazón, pues no hay otra opción que dar amor, porque eso es lo que, o sea, Dios tiene la última palabra y la última palabra es amor. Además que en medio de ese perdón, de tu recibir el perdón del Señor, pues te dio ese perdón también para extender a otros, incluyendo a tu mamá. Imagino que a tu papá, si no tengas una conexión con él, pero en tu corazón Dios va haciendo también ese proceso de perdón hacia otros, porque el perdón realmente no viene con este diseño de la carne, por decirlo así. No. El perdón es un fruto de tener a Dios en nuestra vida como Señor, como Salvador a Jesucristo. Es un fruto del Espíritu Santo. Y qué bonito saber que en el Señor es posible perdonar lo que parece imperdonable. En el Señor es posible vivir una vida con una nueva identidad, con una seguridad de que somos amados, aceptados, aprobados. Hay una porción de la palabra que, hablando contigo, me viene a memoria y está en el Salmo 139 que dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Entonces, amén, leer en la palabra que Dios tiene claro cuándo vas a venir a este mundo, que es Él el que te crea en el vientre de tu madre, quien teje esas delicadas partes, nos tiene que sacar de la mentira que nos dice eres un desliz. Eso no es verdad, o sea, la palabra de Dios es la verdad, en Él no hay ninguna mentira. Entonces, si tú estás creyendo esa mentira como si fuera una verdad, de que eres un desliz, pues aférrate a la verdad de que Dios es quien ha diseñado tu cuerpo en el vientre de tu mamá, quien ha creado tu vida, quien le ha dado aliento, soplo de vida a tu cuerpo para que nazcas hubieras nacido en este momento, estés viviendo en esta temporada, que Dios tiene planes en tu vida y que así como la vida de María fue restaurada a través de ese Dios de amor, la tuya también. María, ¿qué consejo final o qué palabras finales le dirías a las personas que están escuchando o viendo este podcast? No perder la esperanza y no olvidarnos en medio de la tormenta de todo lo que Dios ha hecho atrás. No desviar la mirada hacia el punto negativo, sino empezar a poner la mirada en Cristo, en esas cosas bonitas que Él ya nos ha dado, porque incluso yo ahorita, pues en este momento de mi vida, yo también a veces siento desesperanza, pero no olvidarme de dónde Dios me rescató ha sido clave para seguir como soportando este proceso de la vida, sin decir que soportar, pues de que no, y qué duro, no, sino que no perder de vista eso que Dios ha hecho por nosotros. Él dice en su palabra, recuerda, o sea, recuerda el Señor tu Dios, o sea, recuerda siempre lo que Él ha hecho. Hoy me cuesta, recuerda lo que Él hizo ayer, y solamente con esa, tener vida, o sea, es que mientras haya vida hay esperanza esperanza todavía. Para esas personas que no la tienen, hay todavía esperanza en Dios, hay esperanza, porque yo también la perdí y te estoy hablando desde el otro lado, pero sin decir que el proceso fue fácil. Amén. Gracias, María, gracias, es verdad. En Cristo siempre hay esperanza, nuestra esperanza tiene un ancla y esa ancla es Jesús. María, gracias por este tiempo. Vamos a invitar a las personas que están viendo en este momento el final de esta conversación o están escuchando,
queremos invitarte a que si no le has dicho que sí a Jesús, pues, Dios te ha hablado a través de este testimonio, de esta entrevista, tú puedes en este momento abrirle tu corazón al Señor. Basta con decirle, Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste por mí, por mis pecados. Hoy te entrego mi vida y te hago el Señor de mi vida. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón en el nombre de Jesús. Y queremos decirte, amén, que si tú haces esa oración de corazón y lo haces al Señor, pues la palabra dice que hay salvación y que además hay fiesta en el cielo cada vez que alguien toma la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador. Entonces estamos para servirte, puedes hablar con María, te vamos a dejar todo el contacto de ella, también puedes hablar con nosotros aquí en Puerta del Pescado. María, un abrazo muy grande, el Señor te bendiga y te guarde y te siga usando. Amén, así es, gracias. Saludos a todos. Saludos, chao.